Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que usted pueda ver este video que queremos compartir en la tarde de hoy, a cargo del grupo Filociencia, que semana a semana lleva a cabo sus tertulias sobre filosofía de la ciencia. ¿Qué es tertulia sobre filosofía de la ciencia? Es un espacio de diálogo, comunicación virtual, en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Si desea mayor información, puede escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasstreet@gmail.com. También pueden seguirnos en el canal de YouTube a través del enlace https://www.youtube.com/tertulias Entonces, este es el texto en el cual usted se puede contactar con nosotros y también participar de nuestros encuentros semanales. Para la jornada de hoy, entonces, tenemos previsto el documento titulado Tecnociencia Geoestratégica y Dominio Militar en el Espacio Exterior, un análisis contemporáneo desde la filosofía de la tecnociencia, diseñado por Luis Francisco Ochoa Rojas, quien más adelante también hará una intervención amplia al respecto. Pero para contextualizar a quienes puedan ver posteriormente el video o quienes además estén ingresando a la tertulia, vale decir que pues este corresponde a un artículo a través del cual el autor examina el auge de la militarización del espacio exterior y el desarrollo de armas orbitales como parte de una nueva fase de la carrera tecnológica global. El fenómeno es interpretado mediante la categoría de tecnociencia geoestratégica propuesta por Luis Francisco. Este es un texto de Ochoa Rojas, año 2022, la cual permite comprender la articulación entre ciencia, tecnología, inteligencia artificial, industria, seguridad y poder geopolítico. La investigación se desarrolla como una metodología documental y comparativa basada en el análisis de fuentes periodísticas, académicas y gubernamentales. Se concluye que el espacio se ha convertido en un escenario privilegiado de disuasión militar, dominio geopolítico y competencia por la supremacía tecnocientífica. Se identifican estrategias y actores clave, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, India y la Unión Europea, así como tecnologías emergentes como radares SAR, armas antisatélite, constelaciones de satélites espía, uso de la inteligencia artificial y robótica. Finalmente, hay un espacio donde se da una discusión sobre los retos jurídicos, éticos y geopolíticos implicados en esta dinámica. Y para quienes quieran buscar el documento como tal, entonces a través de las bases de datos pueden colocar términos como tecnociencia geoestratégica, armas espaciales, hegemonía, guerra orbital, inteligencia artificial. Entonces cedo la palabra a Luis Francisco para que nos amplíe este tema tan interesante que hay para la jornada de hoy. Muchas gracias, Astrid. Con un saludo para ti, para todos los compañeros, compañeras que están en la tertulia y para las personas que posteriormente
observen este video. Muy bien, este trabajo hace parte de una secuencia de estudios que yo vengo haciendo desde el año 2018, cuando le presenté al profesor Edgar Eslava en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás un proyecto de investigación para tesis de maestría en filosofía de la ciencia. Eso lo hice más o menos unos 6 meses antes de iniciar mis estudios. Estaba preparando ya el material y estaba yo solicitándole que me acompañara en la dirección, orientación y asesoría de esta investigación. El doctor Eslava pues es PhD en filosofía y tiene formación en el área de la física. Es una persona que maneja muy bien el tema de la filosofía de la ciencia, los aspectos de la tecnología y la filosofía contemporánea. A raíz de eso empecé a hacer un trabajo sobre tecnociencia geoestratégica, de cómo había una transición entre el proceso de la tecnociencia que se generó en la segunda mitad del siglo XX y cómo ahora en el siglo XXI esa tecnociencia se ha convertido también en una tecnociencia geoestratégica. El fenómeno de la tecnociencia es hoy permanente. La tecnociencia geoestratégica es una modalidad de la tecnociencia que permite comprender las relaciones geoestratégicas entre las naciones y las circunstancias que están alrededor de las relaciones entre las naciones y, por supuesto, las corporaciones privadas que han aumentado en su capital y que tienen un gran dominio global. A raíz de eso, entonces, con el trabajo que inicialmente me publicaron en el año 2021, pero que viene en todos los soportes de información, en los repositorios de información como de 2022, la razón no la conozco. A partir de ese trabajo de la tecnociencia geoestratégica, he venido desarrollando otra serie de trabajos vinculando la categoría tecnociencia geoestratégica con otros problemas que son contemporáneos. Incluso a raíz de una lectura que estaba haciendo, se me ocurrió hacer una secuencia de los desarrollos de la financiación de la ciencia y la tecnología en los últimos 5 siglos y me fui encontrando que a partir del siglo XX, esa fusión entre ciencia y tecnología, convirtiéndose en tecnociencia, para posteriormente aparecer la modalidad de tecnociencia geoestratégica, me sirvió para también alimentar otros de los elementos de la génesis del concepto tecnociencia geoestratégica. Y ahora, en estos últimos 6 años, pues he seguido trabajando sobre ello. He venido trabajando y explorando y presentando trabajos al respecto que están en ResearchGate, que aquí se pueden ver que tengo que hacer una muestra de ello para que se pueda comprender exactamente cómo ha sido esa secuencia. Entonces, vamos a ver, tenemos, uno busca básicamente por un buscador Luis Francisco Ochoa Rojas y va a encontrar el nombre asociado a ResearchGate.
aparecerá allí la web donde están los trabajos y pues aquí deseo mostrar aquí está de la tecnociencia geoestratégica. El artículo fue publicado en marzo de 2021, pero aparece como 2022. De ahí en adelante, tengo otros, por ejemplo, Technoscience in the Training of Technologists in the SENA Colombia. Otro desarrollo. Bueno, aquí no. Ya, aquí aparecen mejor. No sé si se está viendo el cambio. Sí, sí está bien. Sí. Perfecto. Aquí se ven, pues estos son los distintos trabajos que hay. Realismo, razón científica, estructura. Todo eso lo hemos visto aquí en la tertulia. La tecnociencia geoestratégica, sus características y relaciones con las metodologías de la investigación en el siglo XXI. Ese es otro trabajo que es derivado de el que les dije al principio de la tecnociencia geoestratégica. Aquí vienen otros trabajos que no están relacionados con tecnociencia geoestratégica, pero pueden examinarlos para quienes estén interesados. Aquí tenemos, bueno, una publicación en inglés de la tecnociencia, sus características y relaciones en el siglo XXI. Vienen los de la financiación de la investigación científica que les dije hace un rato, que permite entender cómo fue después apareciendo el concepto de tecnociencia y tecnociencia geoestratégica en función de la financiación también. Tenemos aquí reflexiones estratégicas sobre educación superior y la inteligencia artificial, que es una derivación de los estudios sobre tecnociencia geoestratégica. Hay otros como la computación cuántica, la revolución tecnológica y las implicaciones geopolíticas y los desafíos éticos globales. Tecnociencia geoestratégica y dominio militar en el espacio. El electrón entre la partícula y la onda, una historia de ciencia, filosofía, que esto es ya un trabajo de ontología de la ciencia. Y sobre la era nuclear, que es del paradigma de la tecnociencia geoestratégica también. Quería mostrarles esto para querer señalar que todos estos trabajos tienen una secuencia de un programa de investigación que yo vengo realizando. Entonces, en ese sentido, todo lo que voy a decir hoy tiene que ver con ese programa y lo que he venido pues adyacentemente estudiando. Podemos iniciar diciendo que el siglo XXI pues ha presenciado una intensificación acelerada de las tensiones geopolíticas en el espacio exterior, al punto de transformar este dominio, lo que es el espacio cósmico, en una nueva frontera estratégica para el poder global de las naciones. Estados como Estados Unidos, China y Rusia son seguros protagonistas de una renovada carrera armamentista espacial que ya venía desde el siglo pasado. Estos son seguros protagonistas de una renovada carrera armamentista espacial, ¿no? Han incrementado significativamente sus inversiones y capacidades militares en órbita,
acompañados por actores emergentes como la India, la Unión Europea e incluso iniciativas privadas con proyección dual, es decir, con proyección tanto civil como militar. Este escenario, pues, es algo que revela una profunda transformación del espacio exterior, que pasa de un ámbito originalmente destinado a la exploración científica, años 60, 70, y la cooperación internacional entre las naciones a través de ciertos programas conjuntos, y se convierte en un teatro de confrontación militar y disputa hegemónica por el control de los activos orbitales. ¿Qué son los activos orbitales? Como lo decía José Gersaín hace 8 días, existen ya muchos intereses y están planificados de poder acceder a recursos que se pueden encontrar en los cuerpos de, ya sea de lunas, satélites o planetas de nuestro sistema solar. Y se está pensando en cómo poder tener una acercamiento, y ya se están generando planes incluso de ventas de activos, acciones, seguros y cosas por el estilo, además de todo el desarrollo de las tecnologías que son necesarias para poder hacer esas incursiones. El desarrollo de satélites espías, los misiles antisatélite, plataformas de ataque de órbitas bajas, sistemas de interferencia que se conocen como jamming, los ciberataques espaciales, las redes de satélites espías impulsados por inteligencia artificial, así como tecnologías de guerra orbital no cinética, es decir, de no movimiento mecánico, reflejan el grado de sofisticación y peligrosidad alcanzado por las nuevas estrategias de dominio espacial. Sin embargo, llamémoslo así, este fenómeno no puede entenderse únicamente desde el prisma de la seguridad o de la innovación tecnológica, ya que implica una profunda reconfiguración de las relaciones entre ciencia, tecnología, industria, poder político y estructuras de defensa, cosa que hemos repetido muchas veces. Pues en este contexto, pues el presente documento que estoy presentando, pues adopta un enfoque teórico desde la categoría Tecnociencia Geoestratégica que propuse según la publicación que aparece en 2022 de la Tecnociencia Geoestratégica, y que fui desarrollando desde el año 2018, finales del 2018. Esta categoría o este concepto ofrece una herramienta analítica que es de carácter integral para comprender los fenómenos de esta naturaleza como parte de un complejo entramado de producción de conocimiento, artefactos estratégicos, inteligencia artificial, arquitectura técnico-administrativa, normativa internacional de carácter jurídico y también fines geopolíticos. Esta perspectiva permite observar cómo la tecnociencia, entendida como la fusión operativa entre ciencia y tecnología, se articula con intereses militares, corporativos y estatales para asegurar ventajas de poder en escenarios físicos, digitales y de tipo cósmico. El análisis de esta convergencia de todos estos componentes entre saber, técnica y poder constituye el eje central de este estudio que continúo haciendo. Miremos algunos aspectos de la tecnociencia geoestratégica como clave analítica del poder orbital. Para poder entender la relación entre esta categoría, tecnociencia geoestratégica, con respecto a la carrera de conquista espacial y dominio también de carácter espacial y orbital sobre el planeta. La categoría tecnociencia geoestratégica permite comprender las nuevas configuraciones del poder global en la era de la alta tecnología, en la que la ciencia, la innovación y la inteligencia
artificial dejan de ser instrumentos neutrales de desarrollo para convertirse en vectores fundamentales de la disputa por la hegemonía internacional. Lejos de tratarse de una simple evolución del paradigma tecnocientífico propuesto inicialmente por autores como Bruno Latour, Javier Echeverría o Frederick Chanel, yo propongo esta noción en un terreno estratégico, donde convergen la administración técnico-financiera de la investigación, la planificación militar, los sistemas de defensa disuasiva y las redes de gobernanza transnacional en una lógica de expansión del dominio estatal y corporativo hacia espacios físico-territoriales, espacios digitales y, por supuesto, espacios cósmicos. En esta concepción de la tecnociencia geoestratégica no se limita a una alianza instrumental entre la ciencia y la tecnología, sino que configura un dispositivo complejo donde interactúan sujetos humanos, entiéndase científicos, ingenieros, burócratas, militares, estrategas, y también sujetos no humanos, que algunos los denominarían objetos, pero siguiendo la idea de Bruno Latour, pensamos en que hay unos elementos no humanos como los algoritmos, los artefactos, dispositivos, infraestructuras, inteligencia artificial, plataformas autónomas, que son parte de este proceso también, dentro de sistemas de investigación que están orientados por objetivos políticos, económicos y militares. Esta tecnociencia no se organiza espontáneamente, sino mediante un aparato institucional, legal y financiero altamente sofisticado y apoyado por alianzas de tipo público-privada, organismos multilaterales, tratados internacionales y marcos normativos que legitiman su accionar más allá de las fronteras tradicionales de los estados-nación. Debo aclarar en términos de precisión por el objeto de estudio que esto no niega que hay un desarrollo también de la ciencia y de la tecnología que también tienen sus propias autonomías. Esto sigue existiendo. La tecnociencia está, la tecnociencia estratégica está, pero también está la producción científica, sigue, continúa. El desarrollo tecnológico y la innovación continúa también, pero cada vez se van acercando más producción científica y desarrollo tecnológico porque cada vez más hay un interés en poder convertir en términos rentables los productos del conocimiento y los productos de la transformación de los dispositivos, aparatos, en términos de bienes y servicios que se producen. Uno de los aspectos más significativos de la tecnociencia geoestratégica radica en la identificación de la tecnociencia como parte de un sistema mega inteligente de dominio y de control, en el que convergen procesos de innovación, defensa, espionaje, acumulación de capital y soberanía territorial o virtual, todo ello impulsado por una racionalidad empresarial y militar. Tenemos el caso de varios países que todos sus procesos administrativos están siendo llevados cada vez más a la automatización. Por lo que hemos podido saber a través de videos y de informes, de reportes, este proceso en China está bastante avanzado, de tal manera que incluso el dinero físico ha dejado de ser algo que circule, excepto en las zonas más alejadas de las grandes ciudades, en los territorios menos desarrollados, todavía se utiliza dinero físico, pero ya en ese momento se utiliza no solamente el pago a través de dispositivos como teléfonos inteligentes, incluso ya se puede hacer a través de
los rasgos físicos del rostro que permiten sea la marca para el pago de un determinado tipo de compra. En este marco, la investigación científica pues se convierte en una actividad estratégicamente dirigida, no toda, lo afirmo nuevamente, pero una buena porción de la actividad científica comienza a ser una actividad estratégicamente dirigida. Sus líneas de financiación, sus campos prioritarios, sus alianzas institucionales y sus aplicaciones tecnológicas responden a agendas que no son únicamente académicas, sino también son profundamente políticas y geoestratégicas. Aplicando esto al caso del espacio exterior, que es lo que nos compete en el día de hoy, el concepto tecnociencia geoestratégica permite reinterpretar los fenómenos como la carrera armamentista espacial, el desarrollo de satélites militares, los experimentos con armas cinéticas orbitales, como los llamados rods from a god, que son las varillas de Dios, llamémoslo así. Vamos a explicarlas en detalle. Los rods from a god o barras de Dios son un concepto de arma hipotética propuesto inicialmente por el ejército de los Estados Unidos que consistiría en un sistema de ataque orbital desde el espacio. La idea fundamental es utilizar dos satélites en órbita. Uno funcionaría como plataforma de lanzamiento y el otro como un sistema de guía y de comunicaciones. El armamento serían proyectiles cilíndricos fabricados en tungsteno de aproximadamente 6 metros de largo y 30 centímetros de diámetro, que serían lanzados desde la órbita hacia objetivos en la superficie terrestre. Al carecer de explosivos, el poder destructivo de estos tubos o varillas se basaría únicamente en la energía cinética que se les provee desde el espacio exterior al ser disparados desde la órbita y serán acelerados a su vez por la gravedad del planeta hasta alcanzar velocidades hipersónicas que podrían llegar hasta los 11.000 kilómetros por hora, generando con ello una fuerza de impacto comparable a la de una pequeña arma nuclear, pero sin la contaminación radiactiva resultante si se utilizara un arma nuclear. Es como lo que sucede cuando se prevé la caída de un meteoro, dependiendo del tamaño y por la velocidad con la cual este pueda caer. En este caso están dirigidos y es un arma cinética, es solamente movimiento mecánico, pero a una alta velocidad que genera un gran daño sin que genere radiación y que tiene un daño que está circunscrito a ciertos niveles de precisión de los objetivos a los cuales se apunten. Entonces, esos experimentos con armas cinéticas orbitales y el uso de la inteligencia artificial en sistemas satelitales autónomos no son eventos aislados de desarrollo tecnológico, sino que son expresiones de una lógica sistémica de poder que tiene un plan subyacente. El espacio deja de ser un entorno neutro y pacífico y se transforma en un campo estratégico para el despliegue de tecnologías disuasivas, capacidades ofensivas, sistemas de vigilancia global y plataformas automatizadas de dominio. Y aquí es donde vale decir que hay también esa participación de los actores privados, no estatales, como en el caso de Elon Musk con su compañía de Cyberlink, si no estoy mal, la compañía de satélites para generar conexión a internet en todo el planeta a partir de cerca de 12.000 satélites, pues ha llevado también a una serie de problemas para los investigadores del espacio exterior que hacen observaciones desde la superficie terrestre, porque han contaminado la atmósfera y está llena de objetos que no permiten identificar fácilmente las observaciones que antes se hacían con un cielo limpio. Ahora bien, desde la
Desde esta perspectiva resulta evidente que la ciencia ha sido subsumida bajo una lógica de finalidad. Ya no se investiga simplemente para conocer, sino también se investiga para controlar, dominar, conquistar o defender. Las fronteras entre la investigación civil y militar se difuminan al tiempo que se consolidan nuevos regímenes de propiedad intelectual, soberanía tecnológica y cooperación armada entre las potencias científicas y las corporaciones privadas. La tecnociencia geoestratégica, por lo tanto, no solo describe una transformación de la ciencia, sino del propio orden internacional en el que el conocimiento se convierte en una moneda de poder global. Miremos algunos aspectos vinculados con el desarrollo de armas orbitales y el dominio espacial. El despliegue de capacidades militares en el espacio ha dejado de ser una mera proyección futurista para convertirse en una realidad tangible y estratégica en el día de hoy. Entre los desarrollos más significativos destacan las denominadas armas orbitales, sistemas de ataque que operan desde plataformas en el espacio y que, por sus características físicas y tecnológicas, ofrecen a los estados capacidades inéditas en términos de velocidad, en términos de alcance, precisión y disuasión. Uno de los proyectos paradigmáticos de esta nueva generación de armamento es el concepto estadounidense que ya hemos denominado las barras de Dios, una idea formulada desde principios del siglo XXI y retomada con renovado interés por el Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Este sistema consiste, como les dije, en lanzar desde la órbita baja varillas de tungsteno no explosivas con una gran velocidad y con una energía cinética potenciada por la gravedad, lo cual permitiría destruir blancos terrestres con una fuerza comparable a la de una ojiva nuclear táctica, pero sin provocar la radiación residual. Ustedes deberán saber que las armas nucleares de carácter táctico son aquellas que tienen poder nuclear, pero que están, llamémoslo así, con un impacto que es reducido en términos de su capacidad destructiva, porque tienen que apuntar a objetivos más precisos. El atractivo estratégico de este tipo de armamento pues radica en su capacidad para realizar ataques súbitos, imposibles de interceptar por los sistemas de defensa convencionales y sin la necesidad de desplegar misiles balísticos. Sin embargo, investigaciones recientes como las publicadas por el South China Morning Post en el año 2023 evidencian que China ha comenzado a experimentar con tecnologías similares, en este caso proyectiles hipersónicos también de tungsteno, lanzados desde plataformas aéreas simuladas, cuestionando la viabilidad de la práctica de las barras de Dios. Los hallazgos chinos revelan problemas importantes relacionados con la estabilidad del proyectil, su precisión en el impacto y en el costo energético de mantener sistemas orbitales capaces de ejecutar estos ataques. Y esto mostraría que de pronto también se podrían hacer estos ataques, no necesariamente desde alturas suborbitales u orbitales, sino desde la estratosfera, de tal manera que no hubiese que tener un mantenimiento de estos sistemas que tendrían un costo pues mayor, ¿no? A pesar de las limitaciones técnicas detectadas, el interés de China en replicar y superar los diseños estadounidenses demuestra el valor estratégico que se atribuye al dominio cinético desde el espacio que pueden tener estas armas. Bueno, además de estas armas orbitales cinéticas, los estados han avanzado en una variedad de sistemas con funciones ofensivas y defensivas que integran inteligencia artificial, ciberdefensa y guerra electrónica. Entonces aquí vemos la confluencia de varias tecnologías que se han desarrollado en los últimos 60, 70
años que permiten con ello afinar y potenciar la capacidad tanto ofensiva como defensiva de las naciones en el espacio. Entre ellos se encuentran los misiles antisatélite denominados ASAT, que son usados ya en pruebas por los Estados Unidos, también por China, por Rusia e India. Tenemos las tecnologías de interferencia y cegado láser de satélites enemigos, que tiene que ver cómo con rayos láser se pueden cegar la detección por parte de satélites que estén en actitud de vigilancia. Y las constelaciones de microsatélites capaces de interceptar y bloquear señales o incluso capturar satélites ajenos. También emergen desarrollos de carácter no cinético como el uso del jamming y el spoofing. Vamos a mirar, ¿qué es el jamming? El jamming es un proceso de interferencia, es una técnica de guerra electrónica que consiste en emitir deliberadamente señales de radiofrecuencia potentes hacia un sistema de comunicaciones o radar con el objetivo de interrumpir, bloquear o degradar el funcionamiento. Al saturar los receptores enemigos con ruido o señales falsas, pues se impide que estos reciban transmisiones legítimas o que sus radares detecten y rastreen objetivos de forma efectiva, cegándose e intercomunicándolos de manera errada para negarle la información crítica en el campo de la batalla. El llamado spoofing es un sistema de suplantación, es una técnica de guerra electrónica también y un ciberataque que consiste en engañar a un sistema receptor de señales, haciéndole creer que está recibiendo una señal legítima y verdadera cuando en realidad es falsa y maliciosamente manipulada. A diferencia del jamming, que busca bloquear la comunicación, el spoofing la invade de forma encubierta para producir información errónea. Un ejemplo común es el desarrollo de las GPS spoofing, donde se transmiten señales de posicionamiento que son falsas para desviar ya sean drones, misiles o barcos, haciéndolos creer que están en una ubicación diferente a la real, lo que puede llevar a la desorientación o incluso la captura de estos aparatos. También están los ataques cibernéticos a estaciones de control o las redes de comunicación espacial, los cuales representan formas de agresión menos visibles, pero altamente eficaces. Como pueden ver, todos estos sistemas están siendo impulsados tanto por agencias gubernamentales como la US Space Force o la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular de China. La US Space Force es de los Estados Unidos y pues la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular de la República Popular China, pues ya sabemos que es de China. También hay consorcios industriales que están haciendo esto, que han sido contratistas, que habían sido advertidos y denunciados por Dwight Eisenhower cuando hablaron del complejo militar industrial. Estamos hablando de la Lockheed Martin, la Boeing, la CASC, entre otras compañías, lo que indica la consolidación de un modelo tecnocientífico híbrido donde lo civil y lo militar se entrelazan estructuralmente. Hay una tabla comparativa de capacidades espaciales y tecnocientíficas con los países en un cuadro que tengo acá con columnas y las variables de comparación en las filas. Por efectos de tiempo, no voy a presentar ese cuadro. Ese cuadro ustedes lo recibieron en el documento que les envié. Entonces, pues lo vamos a omitir. Lo que sí vamos a hacer es un comentario en relación a lo que pudiera haber presentado el cuadro. Desde la perspectiva de la tecnociencia geoestratégica, estos avances
no constituyen una simple escalada técnica, sino una forma de reorganización profunda del poder global. La articulación entre la ciencia de punta, el desarrollo industrial, la inteligencia artificial y la planificación militar muestra pues que el conocimiento se ha convertido en una fuerza de combate. Se investiga para dominar, se innova para disuadir y se controla para imponer. Debo insistir que esto se da desde el punto de vista de la tecnociencia geoestratégica. No es toda la actividad científica, no es toda la actividad tecnológica. En este sentido, el espacio se ha transformado en un teatro privilegiado para la proyección de soberanía tecnológica. El control de la órbita terrestre baja, de las rutas de navegación satelital, de los sensores de vigilancia permanente y de las plataformas automatizadas con capacidad de respuesta rápida, equivalen hoy al control de los mares y los cielos en conflictos del pasado. Esta condición convierte al espacio en un escenario geopolítico estratégico de primer orden, en el cual pues, se redefine el equilibrio del poder del presente siglo. En suma, pues el desarrollo de las armas orbitales debe entenderse como una expresión de la tecnociencia geoestratégica en su forma más sofisticada, sistemas científicos diseñados desde las lógicas militares, financiados por estructuras mixtas, que son público-privadas y gestionados mediante arquitecturas administrativas globales, legitimados en marcos legales ambiguos y orientados a garantizar hegemonías tecnológicas con impacto político y militar. Esta tendencia pone en cuestión los marcos normativos existentes, como el Tratado del Espacio Exterior de 1967, y plantea urgentes desafíos y diplomáticos, éticos y diplomáticos, pues, que apenas comienzan a ser debatidos en los foros internacionales. Claro, el acuerdo de 1967 estaba basado en hacer la investigación sobre el espacio exterior con propósitos de conocimiento científico basado en una estructura de paz, cosa que hoy por hoy no se está dando en ese sentido al desarrollarse todo este tipo de sistemas de armamento, tanto de defensa como de ofensiva. Los hallazgos desarrollados en este estudio documental pues permiten articular una discusión crítica en torno a la manera en que el conocimiento científico y la innovación tecnológica han sido cooptados por los intereses estratégicos que configuran un nuevo orden del poder global. En ese sentido, pues la categoría tecnociencia geoestratégica permite trascender la perspectiva puramente técnica o económica para entender el entrelazamiento estructural entre investigación, industria, seguridad, soberanía, inteligencia artificial y dominio orbital. La tabla comparativa que se construyó para este estudio, pues evidencia claras asimetrías entre los países analizados. Las potencias tecnológicas consolidadas tales como Estados Unidos, China, Rusia e Israel presentan altos niveles de inversión en investigación y desarrollo espacial. Una marcada articulación entre agencias militares y civiles, el uso intensivo de la inteligencia artificial y la orientación estratégica con fines disuasivos, ofensivos o de supremacía técnica. En estos casos, el conocimiento ya no es simplemente instrumental, sino que ha sido subsumido dentro de un sistema de planificación estratégica donde lo científico se ejecuta en función de intereses militares, industriales o geopolíticos, validando plenamente el concepto de la tecnociencia geoestratégica. Por ejemplo, Estados Unidos desarrolla los sistemas de las barras de Dios, los satélites militares automatizados, las redes de vigilancia global y las plataformas de guerra electrónica desde su fuerza espacial.
están financiadas en parte por el sistema DARPA, del cual hemos hablado en otras ocasiones, en, en otras tertulias acá, que es para la financiación de ciencia y tecnología y otras agencias federales, bajo el argumento de preservar la dominación de los aspectos orbitales. China, por su parte, pues ha replicado a esto, ensayando versiones propias de estas armas cinéticas orbitales, evaluando incluso sus limitaciones, lo que demuestra que el dominio del espacio no solo implica carreras de innovación, sino también una racionalidad experimental orientada al combate tecnológico. Rusia y la India mantienen estrategias similares basadas en las capacidades de su sistema de satélites espías, en la tecnología del jamming, en las armas láser y las constelaciones de satélites de defensa. A partir de estos elementos, se puede afirmar que el espacio exterior no se configura hoy como un escenario neutral ni exclusivamente científico, sino como un territorio estratégico de primer orden, disputado por grandes potencias como parte de una lógica más amplia de dominación global. Este fenómeno se profundiza con el uso de inteligencia artificial para el control automatizado de los sistemas satelitales, los sistemas de vigilancia orbital autónoma y los mecanismos de respuesta inmediata, lo que refuerza la idea de que las fronteras entre lo civil y lo militar están completamente difuminadas en esta etapa del desarrollo científico y tecnológico. Aquí yo quiero hacer énfasis en lo siguiente: tenemos unas nociones de inteligencia artificial que se nos ofrece a nosotros como usuarios a través de la web, y nosotros decimos, sí, esta es la inteligencia artificial, con distintas aplicaciones, distintas herramientas que van desde los lenguajes naturales hasta sistemas de programación de algoritmos, pasando por imágenes, sonidos, planificación, organización industrial, sistemas legales, el desarrollo de óptica, los fenómenos del sonido, en términos de la física, en términos también de el supuesto arte que se puede hacer con inteligencia artificial. Es decir, hay múltiples posibilidades de uso, pero no somos conscientes de que hay una utilización de la inteligencia artificial para estos componentes que son de la guerra. Hoy estamos hablando solamente de la militarización del espacio, pero pueden imaginarse que eso se utiliza para además otra cantidad de cosas en términos de geoestrategia, en términos de militarización. En contraste, hay que entender con respecto a otros países, actores como Irán, la Unión Europea o incluso la India presentan desarrollos que son menos homogéneos a los que ya hemos mencionado, aunque con notables avances en unas áreas puntuales. Miremos así. La Unión Europea, por ejemplo, prioriza el enfoque civil, pero mantiene estructuras como la Agencia de Defensa Europea. Y hay unos programas como uno que ya mencioné y del cual me sorprende, que es Horizon Europe, del cual se desprende incluso para universidades, que yo les dije que estoy asesorando un proyecto de la Universidad de Colonia bajo este panorama de la Horizon Europe, que financian también la investigación dual, o sea, investigación civil, pero también investigación militar. Y dentro de la investigación civil, investigación que es solamente para el caso académico de las universidades, pero también civil para aspectos industriales, comerciales y de otros órdenes del carácter civil. Israel, con un perfil fuertemente defensivo, ha desarrollado sistemas de alerta temprana y armas electrónicas de origen tecnocientífico militar, donde articula la inteligencia artificial, las comunicaciones y las plataformas digitales autónomas. Irán
De otra parte, pues representa un ejemplo de la tecnociencia disuasiva de bajo costo, orientada al equilibrio del poder regional de la zona de Asia donde esta nación se encuentra. Esta configuración global pues revela que las naciones invierten en ciencia no por motivos puramente epistémicos, sino por una estrategia integral de poder donde lo científico está subordinado a la lógica de la dominación, de la defensa, la vigilancia y la rentabilidad. Así, las trayectorias tecnológicas nacionales no pueden ser evaluadas únicamente desde los índices de inversión en investigación y desarrollo, sino también desde sus finalidades estratégicas, las estructuras de financiamiento, las articulaciones institucionales que poseen y los marcos regulatorios bajo los cuales están operando. El análisis también permite reforzar la hipótesis del estudio. Existen patrones claramente divergentes entre países desarrollados y en desarrollo, determinados por factores históricos, institucionales y geopolíticos. Y aquí viene algo de lo que hemos venido estudiando acerca de la financiación de la ciencia y la tecnología en los últimos 5 siglos. Estos patrones están profundamente imbrincados con la racionalidad de la tecnociencia geoestratégica que redefine el papel de la ciencia como una herramienta de soberanía y control tanto en el plano terrestre como en el plano orbital. En suma, pues la discusión de los resultados a la luz de la tecnociencia geoestratégica permite entender que la disputa por el espacio no es solo por recursos o comunicaciones, sino por el control del sistema técnico global que rige la economía, la defensa y la inteligencia en el siglo XXI. El conocimiento en este contexto se ha militarizado, automatizado y privatizado de una manera combinada y dinámica, vale decirlo, operando como una fuerza disuasiva y como un instrumento de hegemonía en un nuevo orden orbital tecnopolítico. Hay una parte de conclusiones que yo no quiero plantear acá para dejar la posibilidad de que se escuchen diversos tipos de ideas sobre este asunto de la militarización del espacio con el desarrollo de la tecnociencia. Entonces, yo creo que termino acá y doy la palabra para que los demás compañeros de la tertulia hagan sus intervenciones. Excelente presentación, Luis Francisco, muchas gracias. Pues en razón al argumento que has dejado planteado y es en cuanto a uno de los aspectos que tienes en el documento y es el Tratado del Espacio Exterior que mencionas allí y que se generó en el año, o se dio a conocer en el año de 1967, encontré que pues este tratado tiene que ver con unos principios que se establecieron para regir las actividades de los estados en la extrapolación y utilización del espacio ultraterrestre. Esto es algo de lo que muy poco o casi nada se habla en estos contextos académicos y es conocido como el Tratado del Espacio Exterior y es un acuerdo internacional fundamental que constituye la base del derecho espacial, como ya lo habías mencionado, pues impulsado durante la Guerra Fría para evitar que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendiera al espacio y se convirtió en un eje central para la gobernanza del espacio global. Y para mencionar, digamos, como en líneas generales, algunos de esos principios sobre los cuales, pues, se podría generar más adelante otras discusiones, dado que de por sí es controversial la manera como se dice que se aplican esos principios, como por ejemplo el de la libre exploración y uso del espacio como patrimonio para toda la humanidad y que todos los países tienen derecho a explorarlo y utilizarlo con fines pacíficos.
Otro principio es la no apropiación. Según eso, ningún país se puede reclamar la soberanía sobre cuerpos como la Luna u otros cuerpos celestes como parte de su espacio y no se les permite entonces la compraventa de terrenos lunares o marcianos como validez legal. Otro principio es el uso exclusivamente pacífico que prohíbe el emplazamiento de armas de destrucción masiva como nucleares, químicas, biológicas en órbita o en cualquier cuerpo celeste y pues sin embargo se permite el uso militar para fines no agresivos como satélites espía de los que nos estabas mencionando o de comunicaciones, lo que hoy es una ambigüedad y la responsabilidad internacional, donde los estados, pues se dice que son responsables de las actividades nacionales en el espacio, ya sean realizadas por agencias gubernamentales o por empresas privadas y deben evitar, por tanto, pues la contaminación nociva, de tal manera que pues esto lo que pone también en el trasfondo de lo que nos estás planteando, que hay unas situaciones que definitivamente no están reguladas de manera clara, como por ejemplo armas convencionales en el espacio, así que esto hace que no se prohíba el despliegue de otro tipo de armas como las cinéticas o láser de las que también nos hablaste, lo que genera pues unos vacíos legales que hacen una crítica a la versión de los tiempos actuales o del siglo XXI. Y esto también en cuanto a la actividad de las empresas privadas y su redacción en cuanto a este auge de la industria espacial comercial en razón a su aplicación a compañías como Space o Blue Origin eh, en cuanto a la interpretación y regulación en cada una de cada uno de estos estados o de los estados en general. Por otra parte, tampoco está muy claro la explotación de los recursos, ya que ese tratado no aclara si un país o empresa puede extraer o apropiarse de recursos minerales de asteroides o como el caso de la Luna, que es un tema de intenso debate hoy. Esto muestra que ese tratado del espacio exterior que se generó en el año 1967, pues se ha logrado mantener de una manera como libre con respecto a ciertos temas, pero pues el tema de las armas nucleares o el tema también del bien común son vacíos que generan ambigüedad en este momento y que han quedado en obsolescencia frente a los desafíos que tú nos estás mostrando por la militarización y la comercialización espacial que se está dando en el siglo XXI, lo cual pues sigue siendo sí una constitución que da un camino y unos principios, pero que definitivamente requieren una revisión, una modernización y sobre todo una socialización con mayores grupos que sean críticos frente a esta perspectiva. Es algo que dentro del texto que tú nos presentas, pues me parece como elemento central, dado que es poco difundido ese tema, como para abrir el espacio en razón a personas que quieran también intervenir y participar alrededor del texto que nos plantea Luis Francisco. Entonces se abre el espacio para quien quiera participar. En un momento en el que estabas preguntando por la precisión de un término, el doctor Josman, que ya se retiró, pues se trataba del Starlink, para que nos acordemos del... Ya, Muchas gracias, sí. Y yo dije fue Cyberlink y es Starlink. Gracias. Sí, sino para no interrumpir pues la intervención que estabas haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues alguna persona que quiera o hacer comentario, pregunta, o de pronto como que se enfatice en algún apartado del texto, en fin, el objetivo en este momento es que podamos hacer como la intervención de los asistentes. También, bueno, mientras otras personas intervienen, también otra de las cosas que me pareció pues importante
revisar o ir identificando con base en lo que iba mostrando el texto que nos presentabas, es que también, digamos, como que está, así como se está generando o se está discutiendo temas de la militarización y de los temas de, de gobernanza, por ejemplo, en este marco de gobierno de los sistemas espaciales, también hay como unas posturas de visión crítica que están buscando proponer pues alternativas para que se discutan más abiertamente estas temáticas, dada la necesidad que hay hoy de ese gobierno o de esa, perdón, o de esa gobernanza de carácter global, y plantean que es necesario algunos, tener en cuenta por lo menos algunos criterios que pudieran hacer que se revisara este acuerdo, este proyecto político, no, perdón, la palabra que correcta no es esa, el, el Tratado del Espacio Exterior. Hay, digamos, en esas posturas críticas, quienes plantean la necesidad de que en ese marco de generar una gobernanza espacial que sea por lo menos algo equitativo, no será de todas maneras lo ideal, pero los que proponen esto dicen que es necesario que se discuta el fortalecimiento y la actualización de este marco legal internacional alrededor de temas como el reactivar las negociaciones para un tratado de prevención de esa carrera armamentista del espacio, y para ello entonces el actual tratado del espacio exterior es insuficiente por cuanto se necesita que haya un nuevo marco que prohíba explícitamente el despliegue de cualquier tipo de arma en órbita, incluyendo las cinéticas, electrónicas y cibernéticas, la necesidad de establecer protocolos de limitación de desechos espaciales que permita crear normas vinculantes que obliguen a los países a mitigar la generación de desechos y a financiar operaciones de limpieza, evitando que el espacio se convierta en un entorno inutilizable o un escenario de tragedia eh, donde solo hay pues restos de una confrontación. Otro aspecto es el de mecanismos de cooperación y transparencia en relación a sistemas o contar o proponer un sistema internacional de monitoreo y verificación para crear una agencia al estilo o bajo la auditoría o asesoría de la ONU, por ejemplo, para monitorizar actividades espaciales mediante sensores compartidos, promoviendo la transparencia y la confianza mediada por organismos internacionales o digamos en este caso globales, el registro público global obligatorio para ampliar objetos, el registro de esos objetos lanzados al espacio ultraterrestre de la ONU, para que incluya no solo satélites, sino también la función real, las capacidades, maniobras de todos los objetos espaciales, lo cual dificulte pues que se camufle las armas como si fueran satélites para hacer investigación. En un tercer nivel, la redistribución de acceso y beneficios con fondos de desarrollo de capacidades espaciales que, pensando, por ejemplo, en lo que hoy se habla del sur global, para establecer fondos de orden internacional que financiado por las principales potencias para proporcionar acceso subsidiado a lanzamientos, datos satelitales, formación de ingenieros en países de desarrollo y programas con uso compartido de constelaciones satelitales que promuevan la megaconstelación como el Starlink, eh, que sean ellas una parte de su capacidad de organismo de protección civil, científico o agricultores de países sin recursos propios, evitando una brecha digital. Esto es una cosa utópica, pero está entre lo que ellos proponen. La gobernanza inclusiva y la democratización para la reforma de órganos de decisión internacional que den mayor peso y voto a países no alineados,
y en desarrollo en foros como los comités de las Naciones Unidas para el uso pacífico del espacio exterior, evitando que la gobernanza sea dictada por un club de potencias, la incorporación de actores no estatales para crear canales formales para que la sociedad civil, la academia independiente y las empresas con ética pacifista participen en la elaboración de normas contrarrestando la influencia del lobby militar industrial y finalmente la promoción de una tecnociencia crítica y pacifista en la financiación pública y prioritaria para aplicaciones civiles y pacíficas, donde los estados deben destinar fondos específicos a investigaciones espaciales con fines de sostenibilidad terrestre, mediante monitoreo climático, gestión de desastres, conectividad global gratuita, en lugar de priorizar aplicaciones exclusivamente de orden militar, con los códigos éticos internacionales para los científicos e ingenieros que desarrollen a través de asociaciones profesionales, juramentos algo parecidos al hipocrático, que se comprometan a que los tecnocientíficos prioricen el bienestar humano y la paz por encima de los proyectos de armas orbitales. Esto como, digamos, de los grupos que se presentan como defensores de un sistema un poco más equilibrado, donde hay cosas desde luego utópicas, pero sí me pareció interesante que sí hubiese quienes están planteando como esos cuestionamientos. Gracias, Astrid. Sabes, es que me haces acordar con todo lo que me planteas de hoy por hoy, cómo están las circunstancias. Bueno, Jefferson, ya termino Jefferson y las preguntas, pero lo que me acabas de lo que nos acabas de compartir, Astrid, me hace acordar de un tango. Ese tango se llama Cambalache. Yo no sé si ustedes lo conozcan, pero sí, lo que sucede es que en todo el mundo seguimos hablando acerca de la equidad, la democracia, los equilibrios, los foros internacionales donde tenemos toda la posibilidad de manifestar lo que pensamos, pero pareciera que todo eso se convierte en una retórica y unos países prometen unas cosas que no cumplen, porque dicen y firman tratados y después no los cumplen. Entonces, incluso cuando estabas planteando aquello que encontraste, te das cuenta que había algunos elementos utópicos. Y entonces eso me hacía acordar del tango Cambalache, que es un tango viejísimo, 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 y que les invito que lo busquen ahí lo encuentran por Carlos Gardel, por Julio Sosa, Goyeneche, y otros clásicos del tango. Serrat. Rubén Juárez. Bueno, no. Serrat. Joan Manuel Serrat canta tangos. Sí, te lo mando. Uy, qué maravilla. Gracias, hermano. Entonces, me acordaba de eso. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Jefferson. Si quieres, puedes intervenir, Jefferson. Sí. Bueno, entonces voy a leer lo que él escribe aquí. Bueno, tengo una pregunta a nivel de estoy en transporte público. Tengo una pregunta a nivel de telecomunicaciones civiles, por decirlo de algún modo, tomando en cuenta que este control lo tienen pocos países a nivel global. ¿Los ataques a satélites también pueden repercutir en nosotros los civiles o solo atacan ciertos objetivos militares? ¿Cómo nos podemos cuidar de esa guerra espacial siendo personas de a pie? Pues esto es la pregunta es una pregunta muy válida. Primero que todo, el mundo está construido como una especie de una estructura por capas, donde
las distintas capas tienen que ver con niveles de importancia para la toma de decisiones. Indudablemente, en una guerra espacial, los primeros afectados son los sistemas tecnológicos de naciones que tienen instrumentación, infraestructura, aparataje, dispositivos de esa misma naturaleza de tecnologías de punta liberadas en el espacio. Necesariamente no habría una inmediata consecuencia con respecto a las poblaciones civiles de los países. Pero ahora bien, una serie de ataques generalizados en los cuales pudiesen suceder errores o derribamientos de múltiples dispositivos o aparatos ubicados en el espacio exterior generan una dificultad, y es que si esto es masivo, la caída de estos elementos a la superficie terrestre puede generar como una lluvia de chatarra y alguna chatarra de esa bastante pesada que puede afectar sectores urbanos, sectores rurales, industrias y todo tipo de ubicación humana territorial. Ahí podría suceder eso, pero hasta el momento, hasta donde está la información que yo conozco, pues esos elementos están controlados por ahora, ¿no? Entonces no habría una manifestación así directa. Y lo otro es que el sistema de control cada vez es más alto. Por ejemplo, el controlar a la población a través del el sistema económico y financiero cada vez es mayor. A las nuevas generaciones se les está imponiendo el uso de transacciones a través de diversos sistemas. Ya aquí en Colombia existen, se han implantado los sistemas de las llaves de los bancos para hacer transacciones digitales que poco a poco van a llevar a la desaparición del dinero físico que nosotros los más viejos hemos tenido como mecanismo para las transacciones económicas, financieras. Y claro, no se nos impone a nosotros los mayores, pero sí se le va imponiendo a las nuevas generaciones. Los que nos vamos muriendo, pues nos morimos con nuestro viejo paradigma. Pero los nuevos ya no van a conocer el antiguo paradigma, sino el nuevo paradigma que se les está imponiendo a través de los distintos sistemas de mecanismos, por ejemplo, financieros. Asimismo, irá ocurriendo con todas las demás tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, muchos de ustedes no utilizaron las cartas para comunicarse. Yo utilicé las cartas. Durante mucho tiempo utilicé cartas. Claro, desde hace unos 30 años dejé de enviar cartas. Creo que la última carta que envié fue en 1988. La última carta que envié. De resto, cuando aparecieron los sistemas de correo electrónico y otros sistemas de comunicación, pues fueron suplantados. Y así sucesivamente. Entonces, con las nuevas generaciones se van adquiriendo nuevas posibilidades distintas a las que tenían las generaciones anteriores. ¿Qué otra pregunta tenía? Bueno, yo tengo una pregunta o más como, digamos que si esa guerra, espacial llega a ser a gran escala, pues puede afectar directamente la órbita como tal. Sí, yo creería que puede traer un riesgo, digamos que global, ¿sí? En cuanto a la órbita o al funcionamiento que tiene endémico el espacio, ¿no? Yo creería, digamos que puede pasar algo así. Gracias, Rocío. Yo no te sabría decir nada al respecto porque pues mi conocimiento sobre los efectos que se pudieran dar a nivel de la órbita planetaria, de los campos orbitales o suborbitales alrededor del planeta,
o los efectos dentro de la atmósfera planetaria, pues no sabría qué decir porque desconozco esos elementos. Pero seguramente toda acción genera una reacción y seguramente habrá unos efectos. Creo que tu inquietud, bastante intuitiva, tiene sentido, pero yo no sabría cómo responder a eso. Si alguien más quisiera intervenir, no sé si de pronto una visión como la de abogados o juristas, en el caso de la doctora Nameri, no sé si todavía está ahí. Hay una cosa que es clara, se entiende el silencio porque este es un tema que es supremamente nuevo, es un tema que habitualmente no se habla. Miren, sobre esto ni las noticias, ni los artículos. Sí, toca, para hablar de esto, toca indagar. Ustedes ven, ahí estarán las agencias donde yo estuve indagando sobre este tipo de cosas. No es mucho lo que uno encuentra. Entonces, claro, es entendible que haya silencio, es comprensible totalmente, porque esto es un asunto nuevo. Esto también es nuevo para mí. Yo pues trabajaba lo de la tecnociencia, pero en la producción científica, tecnológica de aquí. Pero ya para lo del espacio, miren lo que aparece. Bien, quiero... sí, Johan. Buenas, profe, qué pena. Pues digamos que yo soy nuevo en esto, pero pues... se desconectó el profe. No, pero me puedes ir comentando de tal manera que en la medida que el profesor pueda volver, ya tengas hasta más explicada lo que querías decir. Listo, pues digamos que no he leído muy bien el artículo Ya porque regresó. lo, digamos que lo obtuve hace poquito, pero pues leí algo acerca de, bueno, la tecnociencia geoestratégica pues como término y pues argumentaba en el pedacito que leí que la ciencia y la tecnología pues han sido como cooptadas por intereses de poder, ¿sí? Digamos que muchas veces los organismos internacionales tienen efecto sobre las entidades públicas o sobre los organismos públicos, pero, por ejemplo, en empresas privadas que están impulsando esta carrera y dado que no se rigen por los mismos marcos legales que, digámoslo así, los estados, ¿qué medidas específicas se podrían tomar sobre estos organismos internacionales como Starlink o SpaceX? No se te escucha, Luis Francisco. Pues es lo que tú has visto. Estamos como en la época del viejo oeste, donde no hay ley o la ley es muy escasa. Entonces estamos descubriendo nuevos territorios. Nadie le prohíbe a empresas privadas hacer inversiones y después, por ejemplo, enviar dispositivos al espacio. A pesar de que, porque es que no existe una reglamentación del espacio en el sentido de que solamente puede ser operado los ámbitos y los recorridos del espacio por entidades estatales. No está, llamémoslo así, regulado eso. Al no haber esa regulación, por eso es que se puede decir que empresas privadas están hablando acerca de hacer una una conversión como en tierra en Marte. Ahí hay un término, pero no lo recuerdo exactamente.
una terrificación o algo por el estilo es el término, en Marte, y para ello la empresa de Elon Musk, SpaceX, sigue trabajando en un proyecto de poder enviar a unos colonizadores a Marte. Y es una empresa privada. Entonces, no, a pesar de que existe ese tratado de 1967, pues todo el mundo se lo birla, y estamos hablando aquí de empresas que funcionan en Estados Unidos y en otros países, y no necesariamente por ciudadanos estadounidenses, porque sabemos que Elon Musk es sudafricano. Entonces aquí el asunto es el dominio y el poder que da el dinero para invertir. Es lo que yo estoy observando. Entonces, controles sobre esto, no. A pesar de que los mayores esfuerzos han venido haciéndose a través de agencias estatales a lo largo de la historia, ¿sí? Como la NASA, como Roscosmos, como esta compañía europea o esta empresa de la Unión Europea que hace sus lanzamientos desde Surinam, o desde la Guyana Francesa, perdón, desde la Guyana Francesa, pero son organizaciones estatales. China hace lo propio, la India utilizando a veces a los europeos, a veces a los estadounidenses y a veces a los chinos, envía también sus artefactos. Incluso entiendo que Ecuador envió algún satélite hace unos años. Argentina también. Y lo hacen a través de entidades, pero ahora ha resultado esto de estos multimillonarios que tienen la capacidad de poder financiar proyectos de esa envergadura, y no hay un sistema legal de restricciones al respecto, que yo conozca, pues, es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Bien, también quería como mostrarle a las personas que están llegando que nosotros tenemos nuestro canal desde hace 5 años, el de tertulia sobre filosofía de la ciencia, y pues en ese sentido quería señalarles que los temas que tenemos son inmensamente amplios. Y si están interesados en conocer cosas que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, podrían explorar el canal. Es simplemente buscar el nombre Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia en YouTube y aparece el canal. Y allí ustedes podrán ver, hay en este momento 242 videos sobre distinto tipo de temas. Me voy a detener por acá, por ejemplo. Realismo agencial y su aplicación a la curaduría del arte en nuevos medios. De la filosofía de la ciencia a la filosofía de la tecnociencia e innovaciones. Conocimiento científico y sistemas de creencia. Por un conocimiento vivencial de Orlando Falsborda. Estructura de las teorías científicas. Homo metodológicos y el origen de la ciencia y la civilización. Ciencia de la ciencia, una descripción. Podemos ir más atrás en el tiempo, hace un año, por ejemplo, inteligencia artificial en la historia de la tecnociencia, 4 tesis. O sea, todo esto lo hemos venido trabajando fuertemente con Astrid,
Este es un proyecto que ha sido abanderado por Astrid y este servidor. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 3 razones de la metamorfosis de las ciencias sociales. Monopolios de publicación científica y cómo enfrentarlos. Hay una filosofía de la ciencia en el Wittgenstein tardío. Se refiere a Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco de principios del siglo XX. Tenemos también aquí, por ejemplo, crítica a la construcción social del conocimiento científico. Tenemos también qué es el transhumanismo. O sea, la cantidad de temas que ustedes, quienes estén interesados en conocer, están allí. Y una buena cantidad de esos documentos, de todos esos, de esas sesiones de la tertulia, se les refiere de dónde se saca esa información, quién la escribió y cosas por el estilo. Entonces, como invitándoles a que lo exploren si les parece. De otra parte, en los últimos videos, lo que he estado haciendo es colocando en la cajita de los comentarios el vínculo desde donde el cual se pueden descargar los archivos que han permitido la construcción de esa tertulia. En este caso, sean que yo haya escrito o de otras personas. Vale decir que el documento que ustedes recibieron es un documento que fue en borrador. Hay un documento que está más elaborado ahora, en este instante, y que está en el repositorio de ResearchGate, que ustedes podrán en su momento observar. A ver si de aquí lo podemos mostrar. No, parece ser que no lo podemos mostrar desde acá porque no. ¿Hay alguien que quiere intervenir, Astrid? Sí, señor. Lina María Beltrán, ella dice que estuvo indagando y encontró sobre puntos a favor y en contra sobre el Starlink, como para aportar un poco más de información, ya que preguntaron aspectos ambientales y ciencia, e indagué sobre el tema y saqué algunos aspectos que me parecen importantes. Dale, Lina, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Y luego Juan Pablo. Dale, Lina. Dale, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Dale, pues yo no contaba con el artículo, entonces decidí indagar como por mis propios méritos. Entonces encontré algunos aspectos que la verdad pues me parecen importantes sobre lo del tema de Starlink. Y pues ya que preguntaron lo de, digamos, como acerca del tema ambiental, entonces pues la verdad me parece importante. Primero pues voy a decir como los puntos a favor, que pues la verdad me parecen importantes, que sería la conectividad global, ya que llena lugares rurales y selváticos, montañosos y apartados, donde las empresas de fibra y móviles no llegan. También otro sería la alta velocidad y baja latencia, ya que ayuda al mejor rendimiento que los satélites tradicionales con velocidades comparables a fibra en muchos casos. Eh, También otro aspecto importante sería que es muy útil en emergencias y que se ha usado en terremotos, incendios y conflictos armados, asegurando comunicación cuando las redes terrestres fallan. Otro aspecto sería la movilidad, ya que hay planes para barcos, aviones y vehículos que lo hacen más flexibles frente a los proveedores locales. Otro sería independencia de infraestructura local, ya que no depende de cables submarinos o torres, lo cual reduce la vulnerabilidad de apagones y masivos de Internet. Puntos en contra sería pues el costo elevado, ya que como lo dijo el profe, solo
algún porcentaje de las personas globalmente pueden adquirir este servicio, ya que pues es un costo muy elevado. Tanto el kit de instalación como la mensualidad son muy caros para gran parte de la población, especialmente en países en desarrollo. Otro aspecto en contra sería el impacto ambiental y astronómico de miles de satélites que pueden generar contaminación visual en el cielo y aumentar el riesgo de basura espacial, que pues ese sería un aspecto en contra de medida ambiental, por lo que, como lo preguntaron sobre qué daños ambientales habría, pues digamos que el riesgo de basura espacial no es algo que se presente solo desde ahorita con el Starlink, sino que también se ha presentado desde hace muchos años atrás con la contaminación de satélites. Otro sería dependencia de una sola empresa privada, ya que el control de la red global queda en manos de SpaceX, lo que genera preocupaciones de monopolio y geopolíticas. Otro aspecto en contra sería la inestabilidad de la señal, ya que aunque mejora cada año en zonas con mal clima y mucha vegetación, puede hacer cortes de conexión. Y otro sería la competencia de desigualdad, ya que podría desplazar a pobladores pequeños, afectando la economía digital de regiones que intentan desarrollar su propia infraestructura. Entonces, digamos, a favor a nivel nacional sería que en Colombia hay comunidades amazónicas y rurales que podrían tener acceso a la educación y telemedicina gracias a Starlink. Y en contra sería que el servicio es tan costoso que muchas comunidades no han podido pagarlo, manteniendo la brecha digital. Muchas gracias, Lina María, por tu aporte y quiero redondear esto, que aparentemente podía ser un servicio para las poblaciones que evidentemente se generaría en términos de comunicación, posiblemente en facilitar procesos educativos y cosas semejantes. Pero dentro de ello, detrás, está el hecho de poder tener una mayor red de información por parte de esta compañía que, como ustedes lo saben, está relacionada básicamente con el Estado estadounidense. Saben ustedes que estas compañías, tanto SpaceX como Starlink, eh, están, están relacionadas con el Estado norteamericano, el Estado estadounidense. Y por supuesto, el hecho de tener acceso a puntos donde hay población que se conecta a través de este servicio permite recabar mayor información que sería muy útil justamente para las agencias de seguridad nacional, la NSA, por supuesto también para el Pentágono, con el propósito de tener culturalmente también un dominio, no solamente de tipo tecnológico, sino también de tipo, llamémoslo así, de contenidos culturales. Y eso hace parte también de la guerra, porque la guerra no es solamente en términos de armas. La guerra espacial también es una guerra por las mentes. Es algo que pues no es parte del tema directo de tipo tecnológico, pero desde el punto de vista geoestratégico tengo que decir, la guerra también es una guerra por la conquista de las mentes, en la medida en que culturalmente se distribuya cierto tipo de contenidos y ciertas formas de ver el mundo y la vida, en esa medida se tiene poblaciones a favor de cierto tipo de posturas y de cierto tipo de acciones. Luego, hace parte esto también de ese proceso de las estrategias globales de carácter estratégico militar. Militar al final de cuentas, pero es más que todo estratégico cultural que favorece después la acción militar. Quería decir eso y gracias, Lina María, lo reitero. Había otra intervención la de Juan Pablo. Entonces, gracias, Lina María, porque aportas también con tu visión. Juan Pablo, tienes la palabra. Sí, buenas noches.
Bueno, es más una pregunta a modo curiosidad y también un poco temeraria en cuanto al entender que, como explicaba Luis, el hecho de que estas empresas tan, pues ya estratosféricamente grandes, que inclusive son en su producción puede llegar a ser mucho más que el Producto Interno Bruto de cientos de países. Eh, ¿Hay alguna regulación en cuanto a esto? ¿O es algo que, no sé, al ser Estados Unidos ya la potencia que es, simplemente se empieza a normalizar este tipo de uso, también como lo que hablamos la tertulia pasada con la inteligencia artificial y, y con lo otro? Sí, como que quién regula esto o quién puede llegar a ponerle un stop o es simplemente ya se entra en el campo de lo ético a decir, pues no sé, sálvense quien pueda porque en realidad ya esto no se salió de las manos, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias. Muy bien tu reflexión previa con respecto a la pregunta que formulas. Es que justamente no hay forma de regular porque se requeriría un ente regulador, pero un ente regulador que quién lo propone. Pues, pues el matón de la cuadra. Y entonces resulta que hay un matón de la cuadra, pero ahorita le salió un gallo al matón de la cuadra. El matón de la cuadra ha sido en los últimos 80 años los Estados Unidos de América, desde terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, resulta que antes había otro que le hacía frente, que era la Unión Soviética, pero esta se desbarató. Entonces quedó solamente un chacho en la cuadra. Y es el que manda a callar a los demás y el que proteste lo sanciona. Ahora, Songo Sorongo, despacio, despacito, ha ido emergiendo otro muchacho fuerte en la cuadra, es China. ¿Y qué es lo que sucede? Como no hay manera de hacer regulación del poder geopolítico, y se sabe que el poder geopolítico no es solamente teniendo armas y dispositivos nucleares, porque eso lo tiene Rusia. Y Rusia es la potencia que tiene mayor cantidad de armas nucleares. Pero Rusia no tiene el mismo mercado que tiene Estados Unidos, ni el mismo mercado que tiene China. Y por supuesto, no tiene el mismo mercado que tiene la Unión Europea como grupo de naciones. Entonces ahora lo que se está dando es un pulso. Entonces cuando vino el presidente Trump con su fanfarronería del MAGA de volver a hacer a América primero, vino a ponerle sanciones a todo el mundo y ustedes se han dado cuenta a lo largo de este año cómo le ha tocado recular cosas que ha dicho que iba a hacer y ponerse de acuerdo con otros. China, tranquilo, sigue en su proceso y en un proceso que es totalmente exitoso, parece ser por todo lo que vemos en informes, videos, reportes, cosa que no es así en los Estados Unidos, donde cada vez hay más gente enferma, dependiente de las drogas, hay una población zombie por el fentanilo, hay una gran cantidad de masacres en colegios, que eso es una cosa que es muy particular que se da en los Estados Unidos, donde hay en escuelas, colegios, masacres. Hay una degradación en la vida estadounidense. Y claro, es una gran máquina de poder, sigue teniendo un gran poder económico, pero está totalmente endeudada, 36 trillones de dólares. Y muchos de esa deuda se ha comprado por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, bonos que en una buena cantidad las ha comprado Japón, las ha comprado China y otras naciones. Y en los últimos tiempos, cuando Estados Unidos quiso imponer aranceles de hasta del 140%, por ejemplo, a China, China empezó a liberar los bonos de deuda y los empezó a vender al mejor postor. Eso debilita la economía norteamericana, estadounidense, y hace que entonces
revierta el proceso y hagámonos pasito, además de otras cosas que han acontecido que llevan a que hagámonos pasito, porque el mayor poseedor de elementos de tierras raras es China. El mayor proveedor del mundo de elementos que sirven para el desarrollo de tecnologías de alto nivel es China. Y en ese sentido, entonces, no hay que hacernos pasito. Esa es más o menos la idea. Y entonces están llevando la cosa de una manera tensa, pero sin tanta actitud agresiva como en principio quiso el presidente de los Estados Unidos llevar. Es lo que yo estoy observando en este momento y por eso es que no hay ningún mecanismo regulador. Hay un pulso grande y se están formando otros grupos y por eso hay una multipolaridad. El grupo de los BRICS, que es una organización de cooperación, comercio, relaciones geopolíticas y geoestratégicas, compuesta entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, inicialmente. Ahora se le han venido sumando cerca de 20 o 30 países ya siendo parte de esto, reuniendo un total de 2.700 millones de personas, un mercado de 2.700 millones de personas que es significativo, viene siendo más o menos el 40% de la población mundial en un mercado que es alterno, que ya no está utilizando el dólar para sus transacciones financieras, lo cual le ha dado un golpe fuerte al sistema SWIFT, que era un sistema que había impuesto los Estados Unidos, consistente en que toda transacción se hacía a través de dólares y tenía que hacerse a través de bancos estadounidenses, los cuales a su vez al hacer las transacciones se tomaba siempre un porcentaje de comisión por los negocios que hacían en las naciones. Eso se ha venido reduciendo porque se abrió este otro espacio. Entonces, no existe un marco regulatorio porque hay un pulso en la cuadra, por decirlo metafóricamente. Eso es lo que yo veo, Juan Pablo, que está ocurriendo y es un momento interesante porque nadie asegura qué va a pasar en 20 o 30 años, aunque lo que sí se observa es que cada vez más la fuerza de la capacidad productiva de la China, el desarrollo tecnológico y científico de la China es muy grande. Por ejemplo, el 50% de las patentes en inteligencia artificial que se están produciendo en los últimos años los produce China, un solo país. Y por eso también hay ese temor en los Estados Unidos de ese avance y ese desarrollo tecnológico en toda la producción de chips y nanochips, que no se quiere que China alcance los niveles más altos. Todavía no ha llegado, pero está cerca. Eso podría decir. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, queda un poco más claro y pues también queda uno en la incertidumbre, ¿no? Porque al fin y al cabo es como si un tratémonos pasito para que ninguno de los dos esté por arriba del otro, pero los dos condicionados, ¿no? Como dos perros con correa. Muy bien dicho. Sí, sí, está por ahí la cosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, yo les agradezco y por favor, mándeme todos los correos de todos para yo para poderles enviar. Sí, Jefferson. No, profe, hola, ¿cómo están? Es que esto está caótico, está paro, mejor dicho, pero hasta ya puedo hablar. No, profe, pues yo quería hacer una acotación acá final con respecto a algo que usted dijo, y es que usted en este momento está pensando en cosas que nos tenemos que encargar estas generaciones del futuro. Entonces, pues que yo ya estaba en dos tertulias, en dos cosas que la verdad yo no tenía ni remota idea que se estaban dando de ese modo a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Entonces, nada, es simplemente la acotación es como darle las gracias por dejarnos esa semilla, esa duda, de empezar a pensar esas nuevas tecnologías, cómo van a repercutir a nuestras generaciones, porque, bueno, yo tengo 26 años
y yo he visto un avance tecnológico desde que nací hasta ahorita, pero impresionante. Entonces no sé qué va a pasar dentro de 50 años, y pues dentro de 50 años va a haber mucha más información, va a haber mucha más tecnología. Entonces si nos ponemos a pensar en esas cosas que usted nos está planteando desde este momento, es como sembrar una semillita para mirar qué cosas desde la ciencia, desde el pensamiento podemos realizar. Entonces, no, pues muchas gracias por esa semillita que está sembrando ahí como en estas tertulias para nosotros pensar en nuestro futuro. Gracias por tus palabras, Jefferson. Y a raíz de eso que estás diciendo, yo te invitaría a que miraras los programas, por lo menos de este año, las tertulias de este año, porque en este año nos hemos enfocado a mirar cosas de última generación. Si tú llegas a ver la secuencia de videos sobre la financiación de la ciencia y la tecnología, que está dada en 6 videos que vienen desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, vas a poder entender mejor cómo es que hemos llegado a lo que tenemos actualmente. En la medida en que podemos entender eso, tenemos una conciencia más abierta, aguzada y reflexiva frente a lo que sucede, y entender que hoy por hoy la guerra es una guerra para capturar las mentes de las gentes en todo el planeta. Que sí, existen las armas, existen los dispositivos tecnológicos de armamento sofisticado, pero ante todo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se está pretendiendo es la captura, la seducción de las mentes, de las formas de pensar de las personas. Y el asunto es que cada vez menos la gente tiene un pensamiento independiente y crítico, sino más está alineado con una manera de ver las cosas o de otra manera de ver las cosas. El punto es que se ha planteado una relación de bipolaridad en las posiciones, y el asunto es que el mundo no es bipolar, el mundo es multipolar, y en ese sentido la formación que podamos hacer en nuestros campos de estudio, en nuestros campos de conocimiento, nos va a permitir cada vez más tener capacidad de ejercicio de nuestra reflexión para tomar las mejores decisiones que consideremos debemos tomar. Como ustedes se darán cuenta, aquí yo no pretendo, ni Astrid pretende tirar una línea de decir el asunto es esto, la verdad es esta. No, porque es que verdades en filosofía de la ciencia eso no existe. En filosofía de la ciencia existe conocimiento verosímil que es empíricamente contrastable, que se puede evidenciar, o que es racionalmente demostrable a través de argumentación utilizando el lenguaje y la lógica, sin romper ninguna de las leyes de la lógica en la argumentación. Esas dos maneras. Por supuesto, hay otras formas que aquí hemos mencionado que tienen que ver con la intuición, que ya tienen que ver con aspectos de lo místico y lo espiritual, pero no es objeto de este canal. Pero sobre eso también con Astrid hemos trabajado. Lo que sucede es que aquí no lo hacemos porque no es la naturaleza del canal. Pero si llegara a haber algún interés de alguien sobre esos otros aspectos que no tienen que ver con la contrastación empírica y la demostración racional, sino otras formas de utilización de la conciencia, por supuesto, podríamos hablar no en la tertulia, sino por fuera de la tertulia. Eso quería decir, y Jefferson, pues celebro que lo veas así. Lo que estamos haciendo Astrid y este servidor es devolverle al país y al mundo lo que el mundo y el país nos han permitido. Lo que yo pude a lo largo de la década de los años 60, 70, 80, 90, la primera década del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, y en esta tercera década, durante todo ese tiempo que estoy diciendo, mi mente ha estado trabajando, conociendo, leyendo, y por lo tanto quiero decirles también, tengo material, libros, artículos, que no tengo ninguna dificultad para obsequiar, los tengo digitales. En la medida en que los pueda
que lo necesiten ustedes y que lo soliciten y yo los tenga, se los obsequio. Eso quería decir y reitero, Jefferson, muchas gracias por tus palabras. Vale, con gusto, muchas gracias a su merced. Listo, mi Astrid, no sé. Listo. Entonces quedamos para la próxima. Igual a los, como ves, los estudiantes que hoy han ingresado, que no habías identificado, es porque en las clases que te estaba contando, pues ha ido sucediendo. Y por el caso, ejemplo, de Lina, fue en la misma tertulia que ella se interesó ahora y estábamos ya en la tertulia que ingresó. Pero te voy a hacer llegar los correos para enviarles. Es que el próximo documento, a ver, les digo, ya les informo el próximo documento que tenemos es sobre ontología de la física cuántica. Se llama así, el electrón entre partícula y onda. Es la historia, ciencia y filosofía de un enigma ontológico y epistémico. Pareciera que, uy, ¿eso qué es y cómo se aborda? No se preocupen. Este tipo de trabajo yo lo abordo siempre desde la filosofía de la ciencia. No lo voy a abordar desde la microfísica. No vamos a utilizar ecuaciones ni nada por el estilo, sino desde el punto de vista filosófico. Yo lo que hago es traducir lo que viene en las ciencias y lo traduzco filosóficamente para que una población medianamente educada pueda abordarlo y lo pueda comprender. Entonces, es abordable. Y aquellos términos que son de tipo técnico, en lo posible trato de explicarlo lo mejor. Entonces, sobre eso vamos a mirar la próxima semana. Listo, Astrid. Perfecto, entonces vamos a dar por terminada nuestra grabación para que posteriormente pueda ser subida al canal y como se mencionó, pues otros puedan verla.